Tema 2, pilares fundamentales del SMS. SMS, Safety Management System. Objetivo de la lección número 2. Al finalizar la presente lección, los participantes serán capaces de identificar los pilares fundamentales del SMS con el objetivo de autoevaluar cuál de ellos presenta mayores debilidades dentro del contexto de la empresa. Contenido de la lección número 2. En este tema 2 hablaremos de lo que significa la seguridad para OASI. Hablaremos de lo que es el SMS, Safety Management System o Sistema de Gerenciamiento de la Seguridad. Hablaremos de los pilares fundamentales del SMS y finalmente hablaremos de peligros y riesgos. Recordemos inicialmente que la eliminación de todos los accidentes e incidentes es imposible dentro de la comunidad aeronáutica internacional. Las fallas seguirán ocurriendo a pesar de los más logrados esfuerzos de prevención. Además, recordemos que no hay actividad humana o sistema diseñado por el ser humano que esté totalmente libre de riesgos y errores. Los riesgos y errores son aceptables en un sistema implícitamente seguro, siempre que estén bajo control. Una aproximación a la seguridad. La seguridad no es un equivalente de libre de riesgo, nos decía la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1980. Gerenciamiento o manejo del riesgo es un término más práctico para referirse a la seguridad, nos decía Jerome Lederer en 1928, considerado el padre de la seguridad. Ahora bien, ¿qué nos dice la definición de seguridad del OASI? Seguridad operacional es el estado en el que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo del mismo por medio de un proceso continuo de identificación de peligro y gestión de riesgo. ¿Qué es el SMS entonces? Es un conjunto de procesos coordinados diseñados para proveer a la empresa de un método práctico y coordinado para controlar los riesgos y los peligros. Métodos y propósitos del SMS. Un SMS provee un método ordenado para identificar y controlar los riesgos. El SMS provee una garantía de que el control del riesgo permanece efectivo. Y finalmente, el SMS provee un medio formal para cumplir con las normas. Veamos entonces qué es lo que es el SMS y qué es lo que no es el SMS. El SMS no es un sustituto del cumplimiento, ya que el SMS es el cumplimiento de normas. Es parte integral de la gestión de la seguridad. El SMS no es un sustituto de la supervisión. El SMS es una zona activa de interacción entre varias áreas de la compañía. El SMS no es una nueva forma de sanción al empleado o al administrador. Es la necesidad de hacer autoconciencia sobre la mejora continua en la gestión de la seguridad. El SMS no es un requerimiento para un nuevo departamento. El SMS es un conjunto de procesos transversales y de toma de decisiones transversales para que las gerencias y los jefes de línea encuentren las decisiones correctas en el gerenciamiento de la seguridad. Normalmente, y la pregunta de siempre, ¿cuál es el objetivo número 1 de cualquier empresa? ¿Seguridad o rentabilidad? Pues bien, el objetivo número 1 de cualquier empresa debe centrarse en la conciencia de que sin la habilidad de ser sostenible económicamente,
o sin la habilidad de otorgar un elevado nivel de seguridad, ninguna empresa permanecerá viable en detrimento del interés público, es decir, del usuario. Sostenibilidad económica y nivel de seguridad elevado, ambos se complementan para que una empresa permanezca viable. Debemos entonces integrar dos elementos vitales como objetivo número uno de cualquier empresa en el sector aeronáutico: la capacidad de manejar la seguridad y la capacidad de controlar el riesgo. En todo, debemos hacerlo sin importar si para esto hay que modificar el servicio aeronáutico ofrecido o sin importar si tenemos que integrar la seguridad en las decisiones administrativas. Toma de decisiones informada, es decir, en base a información disponible. El ejercicio de una cultura de seguridad se debe principalmente a la capacidad de generar reportes de seguridad. Es decir, el personal debe compartir libremente sus preocupaciones con respecto a la seguridad. El personal administrativo debe fomentar a que el personal reporte temas de seguridad, no importando si ese personal es de mi área, pues de su capacidad de reporte dependerán acciones oportunas para el gerenciamiento de la seguridad. Toma de decisiones informada en base a información disponible. Ejercitando una misma cultura de seguridad, también es posible a través de la comunicación bidireccional, es decir, la comunicación hacia abajo, de gerentes a personal de primera línea, pues esta es tan importante como la comunicación hacia arriba, es decir, del personal hacia gerentes. Toma de decisiones informada, en base a información disponible, ejercitando una misma cultura de seguridad a través de el comportamiento. Es decir, la claridad que debe tener el personal en distinguir un comportamiento aceptable de uno inaceptable. Toma de decisiones informada en base a información disponible, ejercitando una misma cultura de seguridad a través principalmente del aprendizaje de seguridad. La empresa aprende de sus errores. Es decir, que se deben difundir lecciones de seguridad más que buscar a culpables de incidentes o de accidentes. Toma de decisiones informada en base a información disponible, ejercitando una misma cultura de seguridad a través de la voluntad en la toma de acción. La empresa debe reaccionar oportunamente ante cambios demandados. ¿De qué sirve, preguntamos, un reporte de seguridad o el análisis del riesgo si el reportante siente que no se han tomado las acciones sugeridas oportunamente? Ahora bien, pasamos a un tema bastante importante. Está marcado en la medida en que cómo influenciamos una cultura de seguridad efectiva. Existen 7 necesidades que requieren acción. Primera necesidad: el compromiso del administrativo debe ser de acción y no solo de palabra. Es decir, que el personal de primera línea debe comprender que la administración está haciendo marcados esfuerzos por gestionar la seguridad. Necesidad número 2: acciones gerenciales visibles en temas de seguridad. Pues si no se ven esas acciones para el personal de línea, de primera línea más bien,
no existen. Responsabilidad número 3. Existe la tercera necesidad que requiere acción. Las responsabilidades de seguridad al mismo nivel que las responsabilidades exigidas hacia el rendimiento del personal, hacia el rendimiento de la aeronave, hacia el rendimiento de la puntualidad o de la calidad del servicio. Es decir, que las responsabilidades de seguridad deberán estar a un mismo nivel que el rendimiento que se le exige al personal, que el rendimiento que se le exige a una aeronave, que el rendimiento que se le exige hacia la puntualidad o a la calidad del servicio. Muy importante que se conciba en ese sentido. ¿Cómo influenciamos una cultura de seguridad efectiva? Cuarta necesidad. Deben existir políticas de seguridad, metas de seguridad, objetivos de seguridad, estándares de seguridad y rendimiento de seguridad. Es decir, que la seguridad no esté deliberada a la suerte. La seguridad ocurre cuando las personas que la gerencian deciden que así sea. ¿Cómo influenciamos una cultura de seguridad efectiva? Existen 7 necesidades que requieren acción. Quinta necesidad, compromiso con la seguridad. No solamente las autoridades, sino también el personal de primera línea son responsables en el cumplimiento de la seguridad a través de su compromiso con ella. Sexta necesidad que requiere acción para influenciar una cultura de seguridad efectiva. Un reporte de seguridad efectivo. Los empleados deben tener confianza plena en el sistema confidencial no punitivo. Séptima y última necesidad, con la finalidad de influenciar una cultura de seguridad efectiva. Es necesario tener un sistema de información de seguridad. Todo el personal debe tener una manera accesible y eficiente de recuperar información de seguridad de cualquier índole, manuales, alertas de seguridad, preocupaciones. Pues bien, pasamos ahora a una parte sumamente importante que habla de las estrategias de gerenciamiento de la seguridad. Existen diferentes estrategias como el método reactivo que se enfoca en el pasado. El método reactivo responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, tales como incidentes y accidentes. El método proactivo se enfoca en el presente, identifica activamente los peligros y riesgos potenciales a través del análisis de procesos de la organización. Y finalmente, el método predictivo que analiza los procesos del sistema y el entorno para identificar potencialidades, más bien identificar potenciales o futuros problemas. Mira el desempeño espontáneo del personal. Todas estas acciones son importantes, pues no vamos a poder evitar la aparición del error. Y si tenemos que operar dentro de métodos reactivos, pues tendremos que hacerlo, porque la investigación de los accidentes y de los incidentes nos va a dar elementos de juicio para aprender de los errores. También tenemos que enfocarnos en la capacidad de la empresa de aplicar auditorías, investigaciones, para actuar proactivamente en beneficio de la seguridad. Y finalmente, analizar al sistema a través de la observación del desempeño espontáneo del personal, nos va a permitir finalmente ejercitar un buen gerenciamiento de la seguridad.
Los 4 componentes del SMS a manera de resumen. La empresa debe tener una política y seguramente, pues, por supuesto que la tiene. La política de seguridad establece el compromiso de los gerentes de área para mejorar continuamente la seguridad, para definir métodos, para definir procesos, para definir estructura organizacional necesaria para el cumplimiento de las metas de seguridad. A la vez, se debe gerenciar o se debe ejercitar un gerenciamiento de los riesgos de la seguridad. Determinar la adecuación y la necesidad de controles de riesgo, habíamos dicho, basados en la aceptación del riesgo. Debemos ejercitar a su vez como cuarto o tercer pilar el aseguramiento o la garantía de la seguridad. Evaluar continuamente la efectividad de las estrategias de control del riesgo implementadas. Fortalecer la identificación de nuevos peligros. Finalmente, es sumamente importante la promoción de la seguridad, misma que incluye el entrenamiento, comunicación y otras acciones como el fomento al reporte, por ejemplo, debilidad manifiesta, de acuerdo a cuestionarios ejercitados al personal de primera línea por parte de jefes y gerentes. Fomento al reporte para crear una cultura de seguridad positiva dentro de todos los niveles de la fuerza de trabajo. Pues bien, ahí está una pequeña historia en una conversación de 2 personas bastante adultas. Un esfuerzo del sistema aeronáutico canadiense en mostrar de una forma bastante práctica lo que significa la seguridad. A propósito, dice la persona, la mujer, yo hice lo que tú me comentaste. Le pedí a nuestro hijo que identificara todos los peligros y los riesgos dentro de nuestra operación. Bien hecho, le dice la pareja femenina al Señor. Pero él piensa que ha olvidado algo. El comentarle la importancia de reportarlos. A ti, por ejemplo. Cuestiona a la mujer si el marido explicó al hijo cómo evaluar la seguridad en términos de probabilidad y de severidad. Y cómo preparar un plan para controlar o eliminar esa probabilidad o severidad. No solamente una persona como el Señor está conflictuado, porque estamos acostumbrados en cualquier ambiente aeronáutico a fomentar la seguridad, pero olvidamos la importancia de medirla, de evaluarla en términos de probabilidad y severidad, además de preparar un plan para controlar o eliminar aquellos riesgos. Pues bien, ahí dejamos la última historieta dentro de lo que significa la lección número 2. Muchísimas gracias.